Hola, queridos estudiantes. Iniciamos una semana más, que es una gran alegría realmente poder estar con ustedes en desarrollando esos conocimientos, ¿no? Sobre lo que es la gestión del conocimiento. Entonces, seguimos y en esta semana iniciamos ya con la unidad 3 y el capítulo 4 del texto base, ¿no? Donde vamos a comentar un poco, a aprender un poco sobre el conocimiento organizacional. ¿Qué es el conocimiento dentro de las organizaciones, no? Hemos visto en las clases anteriores de la importancia, ¿no? De que ubiquemos dónde empieza el conocimiento y lo hemos identificado que el conocimiento inicia justamente con la persona, con el sujeto, ¿no? Y que nosotros, dentro de las organizaciones o en el momento que desarrollamos los conocimientos, lo encontramos de dos tipos, ¿no? El conocimiento tácito, que está relacionado a nuestras experiencias, las cosas que aprendemos, y muchas veces no están expresas o expresadas de ninguna manera, pero son cosas que nosotros sí lo dominamos, ¿no? Y el conocimiento explícito, que es otro tipo de conocimiento, ¿no? Y que está relacionado ya a un conocimiento cuando ya está formalizado. Bueno, entonces en esta semana, un poco situando lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a comentar brevemente las actividades que tenemos esta semana. Tenemos más una actividad calificada para entregar, ¿ya? Vamos a hablar sobre el conocimiento organizacional, las dimensiones del conocimiento organizacional, ¿no? Y la organización que aprende a base de la teoría de Peter Senge, ¿ya? Con las actividades que tenemos en esta semana, tenemos el foro número 2, ¿ya? Y que consta de que presentemos un documento, presentemos un texto, ¿no? Donde vayamos a identificar o presentar el resultado de una investigación pequeña que hagamos. Tenemos que identificar una empresa, encontrar una empresa, una organización, donde podamos estar en algún momento o entrevistar a algunas personas para identificar qué modelo de gestión del conocimiento utilizan, ¿no? ¿Cómo esta empresa utiliza o si hay alguna herramienta, algún modelo, alguna referencia que utilice sobre o para la gestión del conocimiento. Muchas veces quizá no vamos a encontrar así directamente, ¿no? Pero hay algunas prácticas, algunas actividades a partir de lo que ya hemos estudiado, ¿no? Y que comentamos bastante en la semana anterior sobre el flujo de gestión del conocimiento a partir del modelo CESI, ¿no? Y de otros modelos que están también en el texto base y que aunque no esté expreso, que la empresa no tenga así tan claro, lo podemos identificar a partir de conversaciones que entablemos, ¿no? Con los dirigentes o con las personas de la organización. Entonces, esta es nuestra tarea. Encontrar una empresa, identificar qué modelo de gestión del conocimiento o qué prácticas de la gestión del conocimiento utiliza. Al momento de entregar, por favor, indiquen el nombre de la empresa, cuántas personas trabajan y cómo han identificado. Si ha sido, por ejemplo, una observación en mi mismo trabajo, ya entonces ustedes van a decir, por observación en mi trabajo, o por entrevista, o por encuesta, no importa, ¿ya? Pero hay que identificar. Entonces, recapitulando, para entregar esa tarea, tiene que identificar la empresa, cuántas personas más o menos trabajan en esta empresa y cómo han logrado obtener la información. ¿Ok? En esta semana también estoy haciendo las correcciones. Algunos estudiantes me han enviado nuevamente la tarea 1. Ya estoy en esta corrección para darles una retroalimentación. Y también cierro ya los lunes, martes, por ahí, ya cierro la cualificación del foro número 1. ¿Ok? Entonces vamos a lo nuestro, que es realmente el tema de hoy, las organizaciones como entes que conocen. Si antes hablamos que el conocimiento es de las personas, ¿cómo ahora nos topamos con este tema o con esta realidad de que las organizaciones también son entes que conocen, ¿no? Y partimos recuperando el concepto de Nonaki Takeuchi, ¿no? Que dicen que a su criterio, ¿no? El conocimiento organizacional no es apenas la suma del conocimiento de los individuos, no significa amontonar las personas con diferentes conocimientos y ahí tenemos el conocimiento organizacional, ¿no? Sino que supera ampliamente estos conocimientos ordenados y unidos, ¿no? Puesto que están formados por patrones únicos de interacción entre las tecnologías, las técnicas y las personas que pertenecen a esta organización. Entonces, cuando agrupamos dos o tres personas o un conjunto mayor de personas que tienen cada una sus conocimientos, el conocimiento organizacional es fruto de esta interacción que tienen estas personas para generar soluciones o
cosas nuevas, ¿no? Creativas, innovadoras para los procesos que responden en la organización. Recuerden ustedes que la gestión del conocimiento tiene sentido cuando pensamos en innovación, ¿ya? En innovar productos y servicios. Para eso nos dedicamos bastante, ¿no? En estudiar cómo mejor organizar los conocimientos organizacionales para mejorar los resultados de la empresa, ¿ya? Nosotros no tratamos de gestión del conocimiento apenas, por ejemplo, para generar manuales o formalizar procesos o documentar cosas en las organizaciones. La importancia real de la gestión del conocimiento es generar valor y es generar un valor que dé a la organización una ventaja competitiva sobre las demás. Entonces, la manera como yo organizo las personas de un determinado espacio de trabajo, pensando en los resultados y los procesos que tienen que responder por esos procesos, ¿no? Es lo que me va a dar valor, ¿no? Para generar entonces la tal de la ventaja competitiva, ¿no? De acuerdo a uno de los autores que están también en la guía, ¿no? Dice que el conocimiento organizacional no está basado, está también relacionado, ¿no? A la historia, a la cultura, ¿no? Y todo el contexto que este grupo de personas, este conjunto de personas de manera ordenada van a generar o van a responder. Vamos a recuperar aquí un ratito, recordar lo que es la sociedad del conocimiento, ¿no? Esta sociedad que es el contexto histórico en el cual estamos sometidos nosotros, ¿no? Y que tiene mucha relación con el acceso al conocimiento, con el acceso a la información y las posibilidades de relacionamiento muchas veces mediadas, ¿no? Por las tecnologías, ¿no? Y vamos a recordar también el capital intelectual que estaba relacionado a los recursos personales, humanos, ¿no? Mi capacidad individual, la capacidad relacional, o el recurso relacional que tiene la organización, que es su capacidad de generar, entonces, relación con las otras áreas, con las otras personas, con las otras empresas, y recurso estructural, que es la manera como se organiza la empresa para generar los resultados, ¿no? Entonces, cuando nosotros organizamos un determinado conjunto de personas orientado a determinados resultados, para generar valor, estamos hablando entonces de una capacidad que este conjunto de personas tienen de generar un conocimiento que no es más individual, sino que es de un grupo o propiamente de la organización, ¿no? Hay algunos autores de referencia, ¿no? Y que van a presentar una teoría, que es esa teoría de recursos y capacidades, ¿no? Esos autores son Penrose, de 1959, su referencia, Hummel, de 1987, y Werner Feld, que es de 1984, ¿ya? Los dos últimos un poco más contemporáneos nuestros, ¿no? Más relacionados con la actualidad, ¿no? Y ellos dicen que las organizaciones cuentan con un conjunto de recursos valiosos que pueden utilizar, ¿no? Para proponer estrategias con las cuales obtengan ventajas competitivas y que sean sostenibles, ¿ya? Entonces, esa teoría de recursos y capacidad justamente dice eso. La manera como yo organizo, ¿no? Las personas que hacen parte de un determinado conjunto de procesos genera un determinado valor que puede generar lo que es ventaja competitiva, ¿no? Ahora, para Bollinger y Smith, el conocimiento organizativo, este conocimiento organizacional, comprende lo que las personas de la organización saben sobre los clientes, los productos, los procesos, la manera de cometer los errores y qué lecciones sacamos de eso, y también sobre el suceso, el éxito que hayan obtenido sobre determinada manera de realizar un determinado producto, ¿no? En la actualidad, nosotros hablamos mucho de resiliencia, está muy de moda hablar de resiliencia, que es una capacidad realmente de la organización, del conjunto de personas que conforman la organización, de soportar errores que se cometan, ¿no? Claro, cuanto menos errores cometamos, mejor, porque gastamos menos plata, generamos menos frustración, ¿no?
pero el error debe ser tolerado y soportado en la organización a manera de crear lecciones aprendidas y no volver a cometer los mismos errores. Podemos tener otros errores, pero no volver a cometer los mismos errores, ¿ya? Y en el momento que creamos esta capacidad de soportar los errores, ganamos mucho porque las personas se sienten más a gusto, más cómodas, ¿no? Para proponer otras cosas adicionalmente a lo que ya conocen o ya saben, ¿no? Eh, Al mezclar el conocimiento tácito y el explícito en las organizaciones, tenemos lo mejor del conocimiento organizacional. Es la manera, dentro del ciclo CESI que vimos en la semana anterior, socialización, externalización, combinación y internalización, ¿no? Es la manera de ir mezclando o sacando mejor provecho, ¿no? De las relaciones en las organizaciones para generar este conocimiento que no es más apenas individual o ni siquiera de un conjunto pequeño de personas, sino de toda la organización, ¿no? Tenemos entonces el saber hacer, el saber cómo hacer y el saber para qué hacer, ¿no? Que generan el conocimiento específico, generan un valor específico para la organización. De estos tres elementos, ¿no? El saber hacer, el saber cómo hacer y el saber para qué estamos haciendo, es que ganamos o generamos el valor que puede generar lo que llamamos de diferenciación en la estrategia competitiva de las organizaciones, ¿no? La segunda parte de lo que vamos a comentar habla sobre las dimensiones del conocimiento. Entonces, dimensión es una medida, ¿no? Es como decir cuáles son los puntos o los tipos, ¿no? O cuáles son lo que tomamos en cuenta, que medimos para entender cómo se desarrolla el conocimiento en las organizaciones. La primera dimensión dice respecto a dimensión epistemológica y tiene que ver con el conocimiento como tal. Cómo lo procesamos, cómo lo generamos, tiene que ver con los tipos de conocimiento tácito y explícito, ¿no? La manera de desarrollar estos conocimientos internamente en la organización. Y es importante que como organización tengamos conciencia de cómo se generan esos tipos de conocimiento y cómo ellos se manejan, cómo es administrado las cuatro dimensiones del ciclo del proceso de generación del conocimiento de Nonaki Takeuchi, el modelo CESI, ¿no? Entonces, esa es la primera dimensión. Cómo el conocimiento como tal se genera dentro de las organizaciones. La segunda dimensión es la dimensión ontológica y la palabra ontología tiene que ver con el ser, con el sujeto, ¿no? Entonces, es desde la medida de dónde está el conocimiento individual en pequeños grupos hasta llegar al sentido común de la organización, ¿no? El conjunto de conocimientos que poseemos como persona o como individuo hasta grupo de personas que conforman entonces la empresa, ¿no? La tercera dimensión es la dimensión sistémica, que es cómo organizamos y cómo tratamos los datos e informaciones que están en la organización para con esto obviamente organizar los conocimientos que viene a ser o que viene a contribuir con la cuarta dimensión, que es la dimensión estratégica, que es justamente conocer los procesos productivos, cómo los realizamos para mejor sacar provecho. Entonces, son cuatro medidas, son cuatro elementos o cuatro dimensiones que se tienen que tomar en cuenta cuando pensamos en una organización. Cómo nace el conocimiento como tal, cómo las personas se organizan para que este conocimiento esté o exista, ¿no? Cómo organizamos datos e informaciones para generar el conocimiento y cómo esto todo corrobora o va de la mano con los procesos productivos de cada organización, ¿ya? La organización del conocimiento estudia, ¿no? El tratamiento y recuperación del conocimiento. Está muy enfocada, muy preocupada en más que los procesos manuales o procesos productivos, en cranear cosas, en pensar cómo lo hacemos de la mejor manera posible, ¿no? Por eso hablamos de actividades intensivas en conocimiento, ¿ya? Que no es más la preocupación exclusiva de producir algo o de realizar algo, sino estar todo el tiempo manejando
las 4 dimensiones que acabamos de comentar para generar diferenciales competitivos para la organización, ¿no? Representar los conocimientos, ¿no? Entonces es una actividad súper importante, la manera como organizamos todo lo que conocemos, la manera como representamos todo lo que conocemos, de manera que podamos alcanzarlo o tener acceso de manera muy rápida y muy eficiente, es un elemento súper importante dentro de lo que conocemos como la organización del conocimiento, ¿no? Y la otra es que necesitamos movilizar los conocimientos y las experiencias de las personas que están para justamente generar acciones o ideas o soluciones creativas para los problemas que tengamos o que nos enfrentemos. Entonces, esta organización del conocimiento tiene dos sentidos. Uno, que es organizar los conocimientos como tal, sistematizar, representar, etcétera, ¿no? Pero también es una manera de ver la organización como una organización que está orientada por el conocimiento y para el conocimiento, pensando que este conocimiento que está con las personas y que lo organizamos de manera adecuada va a ser como que un diferencial en los resultados organizacionales, ¿no? Y para cerrar esta parte, en esta semana, el texto base, ¿no? En el libro, en el capítulo 4, hablamos de aprendizaje organizacional y una de las teorías que presenta es la teoría de Peter Senge, que está basada en un libro que se llama La Quinta Disciplina y súper recomiendo la lectura porque es un libro que hace bastante diferencia en la formación de gestores y administradores de empresas, ¿no? La organización que aprende para Peter Senge es aquella donde las personas expanden continuamente su capacidad de crear los resultados que desean. Es decir, que yo continuamente hago por mis propias fuerzas, amparada en los modelos que me soporta la organización, maneras de crear soluciones a los problemas que se presentan cotidianamente. Entonces, es que estoy todo el tiempo formándome ya individualmente y en conjunto para poder pensar y proponer cosas diferentes, soluciones diferentes, ¿no? Él también dice que esta organización se fomenta, en estas organizaciones se fomentan nuevos patrones de pensamientos e ideas, ¿no? Que ya no estamos acostumbrados a repetir automáticamente procesos o acciones o actividades determinadas, sino que a partir de esta misma formación, ya nosotros somos capaces de generar ideas nuevas, ¿no? Novedosas, cosas que son realmente diferentes de la acción rutinaria de la misma organización, ¿no? La aspiración colectiva es libre. Las personas están juntas o trabajan en conjunto porque tienen un sentido de responsabilidad común para atender a algo. No es porque un jefe o un administrador o un director determina que las personas estén trabajando en conjunto, sino que comprenden ellas mismas de per sí la importancia del desarrollo del trabajo en grupo, ¿ya? Y por último, que las personas aprenden continuamente sobre la visión de conjunto. Es necesario entonces desarrollar esta comprensión de que yo solita puedo ir más lejos, pero cuando voy en conjunto, cuando voy con más personas, vamos más fuertes, ¿no? Vamos más duro y tenemos más consistencia en lo que presentamos. Entonces hay una fuerte relación a partir de la visión de Peter Senge del trabajo en equipo. Él presenta lo que él llama de las 5 disciplinas, son 5 cosas que tenemos que desarrollar, que tenemos que aprender como organización. Entonces, no basta que yo, individuo, tenga estas 5 disciplinas. Es un intrincado de ideas que presenta el autor, ¿no? Que tenemos que desarrollar, sí individualmente, pero también como una competencia colectiva, una competencia basada en conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Que desarrollemos como grupo. No vale entonces que tengamos un Superman o una persona súper desarrollada en estas 5 disciplinas si los demás que trabajan ahí en este mismo grupo, en este mismo equipo, no lo tengan, ¿no? Entonces, las 5 disciplinas que presenta Peter Senge son el aprendizaje en grupo, iniciando por ahí. Necesitamos aprender o saber aprender en conjunto. No es que uno más veloz que el otro, sino que todos en conjunto aprendamos la misma cosa, ¿no?
una visión compartida. Eso significa aprender a escuchar y aprender a comunicarse con todos, criar una visión única entre todos para que todos vayan a la misma dirección. Trabajar modelos mentales, romper con las cosas que estamos más acostumbrados y únicamente dedicados, ¿no? El dominio personal, que no significa el control individual, sino significa la capacidad de percibirse como tal, como sujeto, cuáles son nuestras falencias, nuestras bondades, las cosas que tenemos de mejor. Y por último, el pensamiento sistémico, que quizá sea la disciplina más importante, que es la capacidad de ver las cosas como acción y consecuencia, causas y condiciones para que las cosas acontezcan en el mundo, ¿no? Comprender que en el momento que yo hablo algo o tomo una decisión o tomo una actitud, estoy hablando también en consecuencias que se pueden generar, ¿ya? Entonces, esa semana eh, hay que hacer la lectura, por favor, tanto del texto base de la unidad 3 como de la parte inicial de la unidad 3, como también del texto base, ¿no? De la guía y del texto base, para fortalecer y profundizar los conocimientos sobre esta parte, ¿no? Del conocimiento, de la capacidad de aprender que las organizaciones tienen. ¿Ya? Un abrazo, nos vemos hasta la siguiente semana.